Bé, bona tarda. Se sent bé? Sí. Bona tarda a tothom. A la xerrada que avui ens convoca, què són i el sentit d'allò que produïm, l'ésser humà i la cultura a la llum de la psicoanàlisi, hem plantejat dues qüestions freudianes essencials i fonamentals pel coneixement de l'ésser humà. Les respostes a què és l'ésser humà i què és la cultura no falten en l'àmbit cultural, des de les pròpies de les religions a les d'algunes ciències, passant per les de la filosofia, l'antropologia i la política. Però totes i cadascuna de les propostes dels erudits difereixen d'allò que descobreix la psicoanàlisi, i en primer lloc Sigmund Freud. Així és perquè la disciplina que va inaugurar el primer psicoanalista al principis d'un nou segle no fa sèrie amb les anteriors, fet que obeeix a la també nova fonamentació clínica i ètica de la psicoanàlisi. Que no fa sèrie vol dir, de manera didàctica, que a diferència de totes les altres disciplines, que generalment donen un sentit, per exemple, el que són o haurien de ser l'ésser humà i la cultura, la psicoanàlisi opera mitjançant el sense sentit. És a dir, la seva pràctica no afegeix un altre sentit, és a dir, un savoir-faire clínic que permet a l'analitzant que està en anàlisi descobrir que els sentits sempre són imaginaris i que habitualment constitueixen un taponament antiètic del subjecte del desig. Aquest nou plantejament clínic i epistemològic és importantíssim perquè és l'únic dispositiu que permet, en un exercici de psicoanàlisi en extensió, respondre no ideològicament què és la cultura, per exemple, i de la mateixa manera en l'àmbit de la psicoanàlisi en intenció, és a dir, la pràctica clínica del cas per cas, dissoldre el patiment i els símptomes pels que habitualment una persona demanda un psicoanàlisi, que són l'ansietat, angoixa, depressions, anorèxies, bulímies, problemes de parella, problemes en l'àmbit educatiu, amb els fills, etc. Els fonaments psicoanalítics subverteixen els discursos ideològics i, per tant, els discursos de domini que encara existeixen i es propaguen indiscriminadament malgrat els descobriments de Freud. Només cal recordar, en aquest sentit, les pernicioses variants del discurs de l'amo, entre les quals es troba el pseudo-discurs capitalista, que han causat i causen estralls a la dignitat del subjecte del desig, qüestions d'estructura que va formalitzar i aclarir el psicoanalista parisenc Jacques Lacan amb la matematització dels 4 discursos existents: l'esmentat discurs de l'amo, el discurs histèric, el discurs universitari i el discurs del psicoanalista. En aquesta xerrada col·loqui pretenem donar llum al desig de l'ésser humà en relació al sentit i funció del conjunt de les seves produccions, des de l'espiritualitat a la ciència, passant per l'art i la filosofia pràctica, així com a les idees i objectes que conformen el mercat de consum de l'època hipermoderna que s'albira, fruit dels avenços tecnològics i la deflació de l'operador estructural del complex d'Èdip, que és la funció del pare. Bueno, para acercarme a estas dos ideas que están en el flyer, me remontaré a los orígenes del psicoanálisis. No para hacer historia, evidentemente, porque los psicoanalistas no somos muy dados a la fenomenología, sino a la estructura, lo que sería el meollo de una cuestión. Y en ese sentido me remonto a los orígenes del psicoanálisis con un aforismo un poco complejo, pero que lo
desarrollaré, de Jacques Lacan. Este aforismo dice que solo el amor permite al goce condescender al deseo. Como es de Jacques Lacan, esto es bastante, en principio, oscuro, ¿no? Pero vamos a ver. El aforismo dice, solo el amor permite al goce condescender al deseo. Y sobre este aforismo yo voy a añadir algo a este aforismo. Diré que solo el amor, o en principio solo el deseo de saber y el amor, permitió al goce, que es una perversión originaria, condescender al deseo. Esto que parece tan oscuro no lo es, y digo que tiene relación con el origen del psicoanálisis. Para acercarnos a esto, tengo que decir que es la palabra goce en psicoanálisis, porque claro, si uno lo coge en un diccionario, como muchos de ustedes saben, goce es de gozar. Pues bien, en psicoanálisis el goce no es gozar, que también, pero sobre todo el goce se refiere a algo que nos goza a nosotros. Es decir, si yo, por ejemplo, gozo, como muchas personas, mucha juventud, y puedes ir aquí a unos bares de la Rambla y tal, y todos ves con el móvil, parecería que estuvieran gozando del móvil. Pero en realidad, el móvil nos goza a nosotros, y más el que lo ha fabricado. Se ve un poco la diferencia, ¿no? Es decir, que si gozamos es porque alguien goza de nosotros, sobre todo de que cambiemos un Hawái por otro, ¿no? Etcétera, etcétera, porque ya sabemos lo que pasa con los americanos y los chinos. Entonces, la palabra goce se refiere a algo ayecto para el sujeto, porque hay alguien que nos goza. Y puede ser tan ayecto que en la psicosis se va a definir porque un sujeto está supeditado al goce. Y esto contrariamente al deseo. El deseo sería lo que hace un sujeto en la normalidad. Tiene deseos de algo, aunque evidentemente en esos deseos también puede haber un goce. Pero para que se vea la cosa un poco gráficamente, si el sujeto humano, luego lo explicaré, es un sujeto escindido de desconocimiento, luego explicaré el sujeto. Bueno, aquí estaría el goce, que es una dirección, y aquí estaría el deseo. Esto sería patológico para el sujeto, y esto sería una supuesta normalidad. Lo que ocurre es que este sujeto, el sujeto humano, tiende a lo peor, tiende al goce. Esto ya lo decía Ovidio. Ovidio Nasón, un poeta romano muy conocido, decía: veo el mal, pero no puedo separarme de hacer el mal. Yo lo veo que es malo, pero caigo en el mal. Pues bien, esta fórmula de Ovidio se refiere un poco a esto. El deseo es patológico, el goce es patológico, el deseo no, pero el sujeto tiende al goce. Esto va a tener mucha relación, evidentemente, con lo que estoy explicando, lo que es el sujeto y cuáles son sus producciones. Bueno, pues bien, en los orígenes del psicoanálisis he dicho que está el amor y está el deseo. Evidentemente, en los orígenes del psicoanálisis hay un señor que se llama Sigmund Freud. Y el deseo de saber, en relación a la fórmula que he dicho de Lacan, el deseo de saber de Freud, pues era muy importante, importantísimo. Por ahí empieza el psicoanálisis. Pero el deseo de Freud fue tan fuerte que enseguida superó al maestro, a Joseph Breuer. Joseph Breuer era ya muy mayor, pero bueno, se asustó un poco con el tratamiento de Anao,
que ustedes algunos o muchos lo conocerán, y Freud supera al maestro. En definitiva, deseo de saber y amor están en los orígenes del psicoanálisis. ¿Y por qué yo he planteado este aforismo de Lacan, que dice solo el amor permite al goce condescender al deseo? Porque hasta Freud, todas las prácticas que había, y ahora muchas también, están del lado del goce, no del lado del deseo. Están del lado de la imposición. No se preocupan de la estructura y mucho de la fenomenología y en la fenomenología de tapar el síntoma. Pues bien, con Freud aparece esta fórmula de Lacan, porque el deseo de saber de Freud y el amor hizo condescender, es decir, eclipsar al goce en favor del deseo. Si el deseo, el goce es lo patológico, con Freud aparece la dimensión del deseo, la dimensión positiva y otra ética que en estos meses, como ustedes saben, el psicoanálisis es una práctica bastante reciente, apenas tiene 120 años. No es como la filosofía que parte de Aristóteles, de Platón, de los sofistas, o la religión, o incluso ciencias como la psiquiatría, ¿no? Tiene muchísimos años y mucha historia, tanto institucional como en la clínica. El psicoanálisis es una ciencia bastante joven, cosa que muchas veces se olvida, ¿no? Porque dicen, no, el psicoanálisis parece ser una cosa obsoleta, cuando uno no ha abierto ni una página de Freud. Le preguntan, bueno, ¿qué es el malestar en la cultura o el porvenir de una ilusión? Dice, no sé, pero esto del psicoanálisis me suena un poco obsoleto, ¿no? Bueno, son cosas que pasan. Antes de Freud, evidentemente existía el ser humano. Existían los hombres, las mujeres. Pero el ser humano, antes de Freud, era un sujeto que llamaremos cartesiano, un sujeto transparente. Es decir, si en el álgebra lacaniana ponemos sujeto sería la palabra que utilizamos en psicoanálisis, este sujeto antes de Freud es un sujeto pleno, no está determinado por nada. El sujeto cartesiano es transparente, se conoce a sí mismo. Yo digo, no, si me tiro por la ventana, yo sé por qué me tiro por la ventana. Si me compro una moto, yo sé por qué me compro una moto. Evidentemente, sabemos por qué nos podemos tirar por la ventana, bueno, eso no tanto, pero si me compro una moto, sabemos por qué me compro una moto. Pero esto no es así de ninguna manera. Si yo me compro una moto, no sé por qué me compro la moto. No sé por qué me compro la moto. Puedo decir, porque tengo que ir de aquí, tengo que ir a la Bisbal y mejor para aparcar, Pero esos son aspectos fenomenológicos de ese sujeto que pasan por la conciencia. Pero la última determinación de comprarme una moto, y esa moto, y no otra, eso lo desconozco. Entonces, lo que descubre Freud es que este sujeto transparente en realidad no existe. Lo que existe es un sujeto escindido, partido por la mitad. Y aquí pondríamos inconsciente y aquí pondríamos consciente. Y este inconsciente determina todo lo que hace el sujeto. Y además de esa determinación, el sujeto no sabe por qué está determinado. Cuando esto puedes ir a alguna conferencia y dicen, no, es que claro, el sujeto, no estamos determinados, El que empieza así, lo único que quiere hacer es salvaguardar su narcisismo. Creerse que no está determinado por el inconsciente. Esto ocurre en las conferencias. El otro día, sin ir más lejos, en una de aquí, con un señor que le habían otorgado el Premio Nacional de Ensayo, pues se habló de esto, diciendo no estamos determinados. Bueno, pues habría que decirle que sí, que estamos determinados,
Y el que sostenga lo contrario, lo primero que hace es que no quiere estar determinado. Y además no tiene ninguna prueba para decir que no estemos determinados. Vamos a ver. Un niño nace en una familia. Y a diferencia de un caballo, el niño es muy endeble. Primero, nace prematuramente. Nace prematuramente por una cuestión fisiológica de la anatomía de los seres humanos, fundamentalmente de la mujer. Es decir, un caballo cuando nace, a los 5 segundos ya está de pie, ya está, bueno, está mamando de su madre, pero en realidad ya neurológicamente funciona perfectamente. Y otros animales también. Un niño pequeño, pues imagínate, es decir, incoordinación motora, le falta la milinización, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nacemos prematuramente, pero llegará un momento que superaremos al pequeño chimpancé en muchas cosas, evidentemente, y al caballo y a otros animales. Pero nacemos prematuramente. Bueno, pues hubo un psicólogo francés, que es Henri Vallon, que se preocupó de estudiar a los niños. Y se dio cuenta que cuando un niño se miraba en el espejo, a diferencia de un chimpancé, entre los 6 y los 18 meses, el niño reconocía su imagen en el espejo, mientras que un perro, un gato, un chimpancé no la reconoce. No la reconoce. Pues bien, eso se llama la fase del espejo. ¿Qué es un niño pequeño cuando nace? Un niño pequeño, después de los estudios de los psicólogos antes de Lacan, luego con Lacan, se demostró que un niño, bueno, se demostró por otro problema, por el problema de la psicosis, pero eso ya lo explicaré después. Se demostró que de los 6 a los 18 meses, el niño, si pudiera decir qué es, sería un sujeto desfragmentado. Es decir, el brazo estaría por allí, la cabeza le faltaría algo en la cabeza, etcétera, etcétera. Es una desfragmentación del cuerpo. Desfragmentado. No está unido. Tiene lo que se llama un soma en griego, pero no un cuerpo. Yo tengo un cuerpo. Este niño, no. De 6 a 8 meses, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Se tiene que conformar en un cuerpo, en un yo corporal, todo unido. Un yo corporal. Pues se llama fase del espejo. Si ponemos aquí un espejo, que en realidad no es el espejo, llega un momento que el niño se ve así. ¿Y por qué ese paso del yo fragmentado a un yo que se llama imaginario? Porque en realidad esto es el yo real, esto es en realidad lo que soy yo. Pero llega un momento que hay una operación que aparece el sujeto unido. ¿Por qué? Porque resulta que cuando la mamá o el papá o ambos lo llevan en el coche, lo presentan a una amiga, la amiga le dice que es muy guapo, que va creciendo, que ella dice cosas, que se sonríe. Es decir, toda esa dimensión simbólica, los cuidados, el bañar al niño, va conformando en ese niño un cuerpo imaginario, un cuerpo completo. Aquí está el ojo de la madre, que no dice que está fragmentado, sino que eres más guapo, más bonito. Bueno, pues el niño va constituyendo un cuerpo imaginario. Pero aquí hay una cuestión. Si yo paso de este cuerpo real fragmentado a este, el problema es que hay lo que se llama una discordancia imaginaria. Nunca seré tan guapo como me dice mi madre. Hay una discordancia. Nunca seré tan completo. De ahí la existencia de los espejos. Hay una discordancia. Y esa discordancia nos persigue siempre en la vida. Es decir, que este sujeto que está pleno
está unido, ya tiene un problema. Hay una discordancia en esta fase del espejo. Y esa discordancia nos va a perseguir siempre. Si yo redacto una cosa, si soy un sujeto supuesto normal, puedo pensar que la podía haber hecho mejor, que podía haber hecho mejor las cosas. Si yo me miro en el espejo, pues podía estar mejor o levantarme con otra cara, etcétera, etcétera. Hay una discordancia. Nosotros decimos que este sujeto es un sujeto falta a ser. Es decir, que es un sujeto en falta, y la falta ya viene de aquí. La otra cuestión en la determinación es el complejo de Edipo. En el complejo de Edipo se dan muchos deseos y grandes problemas. El gran problema en el complejo de Edipo puede ser el deseo de la madre, que Lacan la compara con la boca de un cocodrilo, porque si se cierra estás futut, estás en el manicomio, o puede ser también el problema del padre, que puede ser un urbater, un guardia civil, o en la posmodernidad todo eso ha evolucionado, ha cambiado, y puede ser un padre demasiado permisivo, que no pone límites, porque los límites en la posmodernidad pueden estar mal vistos. Bueno, pues tan malo es una cosa como la otra. Pero en relación a la madre, lo que podemos decir, porque esto es lo más sencillo y un poquitín también lo más duro, pero es que es lo más evidente, es que una madre está en falta. Una madre es un sujeto tachado. Vale, pues esta madre puede tener un hijo. ¿Y qué ocurre para la tendencia que he puesto yo antes de este sujeto convertirse en un sujeto pleno? Pues hacer del hijo el objeto que le falta. No sé si me explico. Bueno, pero lo voy a poner gráficamente. Si yo soy este sujeto, puede ser un hombre o una mujer, pero en el complejo de Edipo está mucho más claro en la madre, ¿no? En el deseo de la madre, porque el deseo del padre puede ser otro y más, incluso mucho más complicado. Un deseo en falta, un sujeto en falta. Pues ves, me falta algo. Me compro una moto, un coche, o tengo un hijo. El hijo es el objeto causa del deseo, el objeto petita en Lacan. Pues si yo sumo el S tachado más el A, lo que me da es un sujeto completo. Ahora estoy completo. Si esto se da y no se disuelve, el hijo, que también quiere ser el objeto del deseo de la madre, y la madre tener al hijo como el objeto que sutura, que obtura su falta, pues el hijo tiene todas las de perder. Ya está, si no está con una psicosis, pues le falta algo, pero el ámbito de la psicosis viene por aquí. ¿Cómo la tendencia al goce? ¿Cómo yo hago para estar completo, para no estar en falta? Puedo tener un hijo, comprarme una moto, ganar 5 o 6 trubos como Astron, metiéndome con buteros en vena, o robando. Porque los dineros a mí me los imagino como el objeto que me falta. Claro, y además el dinero es intercambiable. Ganar un tour, 2, 3, claro, sí, el honor, pero el dinero es el único elemento que se puede cambiar. Lo que no se puede cambiar es por la vida, no nos hace inmortales. Pero uno puede tener incluso la aspiración paranoica de que el dinero me puede hacer un poco inmortal al menos. Bueno, pues se comprende lo del sujeto supuesto normal que decimos los psicoanalistas, porque hasta que no se demuestre lo contrario, ese sujeto puede tomar un objeto para suplir su falta. Estas fórmulas de Lacan resumen
muchísimas cosas por eso es un arte lo lacaniano, ¿no? Con pocas palabras o con... Cuando hablaba de la mujer y su deseo del hijo, que puede ser, ahora en la hipermodernidad puede haber cambiado un poco, pero el meollo de la cuestión sigue siendo el mismo, el sujeto en falta. Cuando ustedes vean en los seminarios de Lacan cómo describe a la mujer, evidentemente la describe así. Una L tachada, ¿por qué? Porque la mujer, como el hombre, pero sobre todo la mujer, por cosas que se pueden decir después, no existe. ¿Qué quiere decir que no exista? Pues simplemente esto, claro, si leemos en Lacan, la mujer no existe. Hostia, este tío está pirado, ¿cómo que la mujer no existe? No, quiere decir simplemente que la mujer tiene un deseo y para existir, que es un término de Heidegger, para existir tendría que tener un objeto que la completara totalmente. Es decir, ella y un objeto. Y ese objeto podría ser el hijo. Pero claro, ahí sería una locura dos y el que pagaría el plato sería el hijo. Pues bien, la vida del sujeto transcurre en lo que se llama el fantasma. Eso lo habrán visto ustedes también en la cara. Es un sujeto escindido y aparece aquí un rombo, que en matemáticas quiere decir deseo de, esto es un poquitín complicado, pero bueno, deseo de A. Todo lo que hace el sujeto, lo que llamamos en psicoanálisis, está en el campo del fantasma, y eso es el sostén de mi deseo. Si yo compito en una cursa, el sostén de mi deseo es competir, tener la bici bien arreglada, etcétera, etcétera. Pues en Francia, a eso le dicen, aparece la palabra fantasma, en castellano no suele aparecer, pero en francés sí que aparece. No es el objeto A la bicicleta, pero es un sucedáneo imaginario del objeto A. Esto puede ser la religión, puede ser la filosofía práctica, puede ser el budismo, puede ser el taoísmo o puede ser cualquier otra cosa. Con Pitágoras aparece en la historia de la filosofía esta gran idea de hacerse uno con el otro. Y esto, en filosofía práctica, que es todas las tendencias desde el siglo V hasta el helenismo, aparece en muchas escuelas para buscar la felicidad. Una de las más importantes es el panteísmo. Pues en el panteísmo la idea fundamental es evitar la castración. ¿Y cómo se evita la castración? Bueno, pues imaginaron. El cuerpo me da pesares, tanto por la libido como por el hambre, como por la necesidad de alguna cerveza más, de las necesarias, me da. Entonces vamos a crear una ascesis para ser buenos, limpios y puros. Esa es la primera hipótesis, eso lo crea una persona, eso lo va creando. Vamos a ser puros, claro, si no bebo mucho, no me meto muchos cocidos, hago un poco de ejercicio, pues más o menos estaré bien, el cuerpo no me molestará y bueno, no me pondré 120 kilos, etcétera, etcétera. Bueno, una ascesis. Pero claro, esto no es suficiente. Para hacerlo más redondo y evitar la castración, tengo que seguir montándome la teoría. Vale. Pues esta ascesis de este sujeto que está en falta, pitagórico, que está en falta, ya tiene una idea en la teoría. Tengo que hacer una ascesis. Es decir, toda una serie de normas higiénicas y de comportamiento para que mi cuerpo y mi mente esté tranquilo, no me dé problemas. Pero eso no es suficiente. Aspiro a más, aspiro al goce todo. ¿Cómo puedo aspirar al goce todo? Pues creo en la teoría lo que se llama alma del mundo.
Es decir, imagino que existe una cosa en el universo que se llama alma del mundo. Esta alma del mundo, que está también en Platón, mi alma individual, que creemos que tenían los pitagóricos, como todos los filósofos de la antigüedad, un alma individual, es una parte desprendida de esta alma del mundo. Es decir, aquí hay un alma individual. Pero este alma individual es impura. Tengo que hacer una ascesis, ¿para qué? Para que esta alma individual ya purificada retorne al alma del mundo. ¿Y qué es el alma del mundo? Pues el alma del mundo es una fórmula matemática que es la que implica que la Luna no choque contra la Tierra, que no haya muchos tsunamis, que no llueva todos los días a cántaros. Es decir, hay una fórmula matemática que implica que esta alma individual purificada dé energía a esta alma del mundo para que todo siga con unas coordenadas correctas, matemáticas. Vale. El siguiente paso es que si yo, purificado mi alma cuando muera, ingreso en el alma del mundo, esto es como abrazarme con mamá. El sujeto tachado más el alma del mundo, que sería el A, igual aparece un sujeto sin castrar, pleno. Esa es la tendencia al goce. Es decir, lo que se ve aquí es que desde las primeras concepciones más importantes de la historia de la humanidad, todo se resuelve en esta fórmula freudiana y lacaniana de la tendencia al goce. Una última pregunta, i no sé si algú vol dir alguna cosa, si no aniríem tancant, que ja en portem més de 2 hores i més d'un voldrà anar a sopar allà. Has recordat l'anècdota de que no fa gaire va venir a aquesta casa un senyor que és relativament conegut perquè va guanyar el Premi Nacional d'Assaig per un llibre que no està comentat a la pàgina web nostra, és un llibre que no aporta absolutament res, però la qüestió és que va guanyar aquest Premi Nacional d'Assaig i el van convidar a parlar aquí de literatura i filosofia, i la seva proposta de xerrada, de conferència, va ser parlar de Sòfocles en relació amb Freud, per dir que Sòfocles era més o menys un supercrac i que Freud només deia 4 tonteries que no superaven en res als mestres clàssics. I tu has dit que vas intervenir, però jo estava al costat, me'n recordo perfectament, i aquell senyor se'n va anar cap a Barcelona sabent que a Girona no cuelan goles tan fàcilmente. I li va dir que el complex d'Èdip a Sófocles, igual que a Hamlet o igual que a Karamazov, los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, no existeix. Això és una fórmula en relació amb el complex d'Èdip i que m'agradaria articular amb una altra qüestió que és molt actual, i és que a diferència d'un padre urbàter, un padre molt exigent, molt autoritari, que d'alguna manera encarna la llei en una família, en una casa, que és el padre urbàter, segons la fórmula alemana de Urbater, i en canvi ara la postmodernitat, el padre és més col·leguilla i això ho veig jo perquè hi ha pares, per exemple, que són pares de companys de nens del meu nen i juguen a la consola amb els nens i són pares molt permissius i molt col·legues. Aquestes dues variants, quines conseqüències té el complex d'Èdip de Freud, el complex d'Èdip que descobreix Freud? Bueno, en cuanto al padre Urbater, esto está en los documentales de ciervos, hipopótamos. El Urbater sería en una manada de animales
el macho este que, bueno, es poseedor de todas las hembras, el ámbito sexual, fundamentalmente, los hipopótamos también, en otras razas de animales, pero sobre todo esto es muy evidente en los ciervos, ¿no? Un macho, poseedor de todas las hembras, y todos los demás están supeditados a los designios, al goce de ese macho, que es el más fuerte. Luego se tendrá que pelear con otro que viene para quitarle su lugar, etc. Esta dimensión es la que aparece en Freud, tomando hipótesis de Atkinson, de Darwin, en Tótem y Tabú de Freud. Es decir, en una familia puede aparecer un padre muy riguroso, con un genio extraordinariamente fuerte, dominador en todos los ámbitos, que puede tener las características del padre celoso, sanguinario, incluso obsceno, que relata Freud en Tótem y Tabú. Esto existía en los orígenes de la civilización. Entonces, este señor, este Urbater, este todopoder, es el uno, el excluido, y esto apareció en los orígenes de la civilización, que curiosamente nosotros en el Museo del Cinema ahora tenemos que hacer un ciclo sobre Bergman, que ya presentamos una película, persona, pero ahora haremos un ciclo. Resulta que en Valencia hacen un simposio sobre el cine, sobre la prehistoria, y hacen películas y en ninguna aparece el Urbater, que es el elemento fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque este Urbater era el señor que estaba en una gruta, era el padre, el más poderoso, estaban los hijos, las hijas y las mujeres, y todo era de él. La mejor comida, esto se puede ver también en el Zoo de Barcelona, hay un foso con un tipo de gorilas, hay muchos, luego hay unos agujeros que se meten los gorillas pequeños, y el macho está en el centro, y al que se mueve un poco le casca fuerte y no se puede menear. Bueno, pues en los orígenes de la humanidad está el Urbater, el gran jefe de la horda primitiva. Todo el goce es para este, y los otros excluidos del goce, no pueden tocar a las mujeres. Y tú me preguntabas, salidas. Si este Urbater está en una familia, las salidas tradicionales del hijo, ¿cuáles serían? Me puedo quedar en casa, pero acachando las orejas, porque a la que me mueva, para que todo está mal, todo lo que haga está mal. Me quedo en casa. Inhibición. Cojo las de Villadiego, me salgo de casa, voy con la moto, con los amigos y aparezco, empiezo con la borrachera, salgo de casa. Aquí me quedo con inhibición, pero puede parecer que me quede en casa también y aparezca la angustia. Bien. O que la inhibición y la angustia sea tan grande, y como es el padre un tirano, obsceno y sanguinario, empiece el camino de la homosexualidad secundaria. No es que sea homosexual por elementos del complejo de Edipo, que también, pero sobre todo al tener este Urbater, yo puedo empezar una homosexualidad, porque esa en realidad estaría permitida a nivel inconsciente. Es decir, las salidas de este Urbater serían estas. Vale, ahora esto no se lleva mucho.
porque esto, claro, te llevan a la cárcel, si eres urbáter, pues, o no se llevan. Y entonces lo que se lleva un padre, otro padre que es más permisivo, ¿no? Más demócrata. Permisivo y demócrata. Bueno. Este urbáter, en el origen de la cultura, era tirano, sanguinario y obsceno. Y en política, ¿quién sería este urbáter? Que he dicho sanguinario, pues sería un tirano. Los tiranos son urbatillos modernos. Los de Bosnia, los generales que mataban a toda la gente y violaban a los musulmanes y o al revés, eran urbatillos. Stalin, Hitler, etcétera, etcétera, eran urbatillos. Todo el goce para ellos. Pero sobre todo, en la época moderna, lo de Bosnia está clarísimo. En el origen de la humanidad está esa tendencia del hombre a ser el urbáter. Por eso hay películas, un poco de broma, el padre de la novia, ¿no? El padre de la novia, pues la hija, cuidado, ¿no? Y son películas un poco cómicas, ¿no? Vale, este urbáter, estas salidas, que todavía existen urbáter, porque hay muchas modalidades. Puede ser tan perverso que no sea un militar, que haga lo que llamaban en Palo Alto el doble vínculo, y entonces aparece un esquizofrénico. La escuela de Palo Alto en el ámbito de la esquizofrenia, de la epistemología, era esto. Ahora hay un padre permisivo. Pues el padre permisivo se supone que va a ser mucho mejor que el urbáter. Pero el problema del padre permisivo, es que puede ser tan permisivo que el hijo reclame límites. Y para reclamar límites puede hacer barrabasadas. Es decir, eso que se decía antes, bueno, es que lo que le hace falta es una bofetada, a ver si... Pero es que lo está reclamando. Reclamas un límite para que tu energía y tu cabeza, de alguna forma, entre en un circuito normalizado. Porque si no hay límites, bueno, uno está perdido en el mundo. Entonces, este padre puede tener esa limitación, que al ser tan permisivo, tan buena persona, tan compañero, no ponga los límites necesarios. Pero esto no es una cuestión moral, ni absoluta, porque este padre puede ser mejor que este, o este incluso puede ser mejor que este. No lo sabemos porque hay muchas variantes. Interviene la yaya, interviene los vecinos, interviene la comunidad sociocultural, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí sabemos que las salidas son estas. Normalmente, pues claro, si lo que aparece ahora en esa serie, Amar en tiempos modernos, ¿no? No, modernos, no, Amar en tiempos modernos. Estos son las dos, la hija del restaurante y la otra, ¿no? ¿Tú me la has visto? ¿Qué has dicho? Revuelto. No es revuelto, Amar en tiempos modernos. Però això fa molts anys, no? Que es feia els torna a fer. Bueno, pero ahora están las dos, ¿no? Que son lesbianas, ¿no? Las dos chicas, ¿no? Y luego aparece el padre, que es un militar, que ahora le ha dado un pequeño yuyo a una, a la que hace un poco de porrista, le ha dado un yuyo y aparece el padre Sturbater allí, que, bueno, yo soy militar y tal, tiempo revuelto. Tiempo revuelto. Bueno, pues esto en relación con la política es interesante. Aquí aparece la tiranía. Y Totem y Tabú, lo que pasa es que Freud hace el texto y no saca el filón de la tiranía. Pero el problema de Totem y Tabú es que aparece el gran tirano, Bosnia. Y aquí
todas son mías y aquí me cepillo a todo Dios. El gran tirano, o otros tiranos que ha habido, pero llevo lo de Bosnia porque está más reciente, ¿no? Y se pasa del urbate al demócrata, al consenso, todas menos una. Aquí todas son mías y todo es mío. Aquí se pasa a todas menos una, menos mi madre. Aquí no, aquí mi hermana, mi madre y lo que haga falta. Es el paso de la tiranía a la democracia. Y eso está en Totem y Tabú, que Freud no le saca todo el filón, pero es importantísimo ese texto. Y claro, con este padre permisivo, luego aparecen los psicólogos y dicen, claro, es que no hay valores, no hay honor, los críos pasan de todo. Bueno, y hacen muchas veces también el indio para que alguien los ponga dentro, establezca los límites necesarios para que el sujeto no esté solo en el mundo, tenga sus límites en relación con sus amigos en el colegio, etcétera, etcétera. No se trata de dar valores marxistas, socialistas o cristianos, sino se trata simplemente de elementos del límite, de la democracia, ¿no? Del consenso. Es decir, que la afectividad, claro, nosotros somos de Podemos, toda la afectividad se nos lleva por las paredes, mataríamos a todo el mundo, sobre todo Jordi, pero yo le digo, tranquilo, que ya llegará... Ya lo mataremos. Sin prisa. Si algú vol agafar una targeta per tenir el contacte i poder-nos seguir, aquí en teniu. Gràcies. Moltes gràcies. Bona nit.